tardes. Hoy voy a estar compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Es un gran privilegio que me han concedido el día de hoy. Entonces, permítame hacer una oración antes de iniciar el tiempo de la palabra. Padre Celestial, Señor, en esta hora clamo a ti, Señor, que sean, Señor, tus palabras, Señor amado, lo que se transmita en esta hora, poderoso Dios. Te pido, Señor amado, que cualquier filtro humano, Señor, cualquier sesgo de mi vida, de mi corazón, Señor, sea quitado, Dios, y que yo, Señor, en esta hora pueda, Señor, dar una palabra, Señor amado, para alimentar al pueblo, Señor, conforme creo, Señor, que tú me has inspirado, poderoso Dios. También, Señor, pido por la vida de mis hermanos que me están escuchando, Señor, en esta hora, para que seas tú, Señor, labrando, Señor, esa tierra en la que caerá esa buena semilla, poderoso Dios, que tú pones, Señor amado. Te pedimos, Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor amado, y nuestro espíritu atento, Señor, para recibir lo que venga de ti, Señor amado, y aún nuestra mente también clara, Señor amado, para discernir lo que se va a decir, Señor, en esta hora, y que mis hermanos, Señor amado, puedan, Señor, escudriñar la palabra, Señor amado, y estudiarla, Señor amado, como los debería, Señor amado, y si alguna cosa no están conforme a tu orden, Señor amado, desde ya te pido, Señor, que la quites, Señor, de la prédica, Señor, y que este tiempo, poderoso Jesús, sea de bendición. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que he titulado El conocimiento de Dios. Quizás, bueno, muchas preguntas se me vinieron a la cabeza cuando recién escribí el título, aunque el título uno al final lo escribe como a lo último, después de entender un poquito el mensaje, y quizás no vamos a responder la pregunta ¿qué es conocer a Dios? Pero sí quizás espero llevarlos a algunos elementos que nos permitan a incrementar o crecer o aumentar el conocimiento que tenemos delante de Dios y que quizás de a poquitos podamos decir que ya no solo conocemos de oídas, sino que ahora nuestros ojos lo ven, que sepamos y crezcamos en un conocimiento quizás más profundo de Dios en la medida que avanzamos en nuestra vida cristiana. Entonces, para empezar con este texto, voy a usar versículos principalmente del Nuevo Testamento, o bueno, realmente solo versículos del Nuevo Testamento, y por eso quiero empezar con las dos palabras más usadas en el Nuevo Testamento para definir la palabra conocimiento. La primera palabra para definir conocimiento es gnosis, empezando con G, para la pastora Jimena, referencia 1108 para que usted la busque, usted que siempre nos dice la referencia, para que la pueda buscar, la pueda revisar. Entonces, bueno, gnosis significa conocer, sí está relacionado con el conocimiento que obtenemos a través de la ciencia, de la sabiduría, está asociado a un buscar, a un saber, a un entender, a una investigación. Quizás la palabra está muy bien traducida, conocimiento en griego igual conocimiento, lo que entendemos en nuestro lenguaje en el español, y esa palabra la usan muy constantemente en el Nuevo Testamento. Voy a leer dos versículos en los que se utiliza la palabra gnosis para hablar de conocimiento. Primera de Corintios 8:1, solo como un ejemplo que Pablo está hablando del tema de los ídolos. En cuanto a lo sacrificado de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, es decir, sabemos o tenemos la información acerca de ello, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En este versículo 1 de 1 Corintios 8, Pablo utiliza la palabra gnosis. En 2 Corintios 2:14 nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A través de Pablo y a través de los apóstoles se predicaba conocimiento de la palabra de Dios con esta palabra gnosis a las personas que ellos impactaban. Listo, esa es la primera palabra, gnosis, para la palabra conocimiento. La segunda palabra que se utiliza en griego para hablar de conocimiento es la palabra epignosis o epignosis, pronunciando la G más marcadamente. Para la pastora Jimena, referencia 19:22. Significa un pleno conocimiento, reconocimiento, pleno discernimiento, y sugiere un conocimiento más avanzado o un conocimiento especial. Es decir, es como un nivel 2 en cuanto a lo que significa conocer. Es un conocimiento más íntimo, más profundo, más desarrollado respecto a lo que significa la palabra gnosis o la palabra conocimiento en nuestro idioma español.
¿Dónde se utiliza esta palabra epignosis? El primer versículo que traigo para esta palabra es Efesios 1:17. El apóstol Pablo escribe, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Entonces, en este primer versículo nos habla que esta epignosis o este conocimiento más profundo lo podemos pedir al Padre. Viene a través del Espíritu Santo y del Espíritu de sabiduría y nos revela ese conocimiento íntimo y profundo que solamente con nuestro conocimiento normal o natural, que es el gnosis, quizás no podamos tener de nuestro Padre eterno. El siguiente versículo que utiliza otro ejemplo de en la Biblia donde se utiliza la palabra epignosis está en Efesios 4, versículo 13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá el versículo nos está llevando a que no solamente debemos conocer la gnosis, sino epignosis, que es un estado deseable. De hecho, está en el mismo versículo en el que nos habla de que debemos alcanzar y llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en este versículo nos refuerza un poquito más de que efectivamente este epignosis es un conocimiento más profundo y un conocimiento en el que tenemos que caminar y avanzar como hijos de Dios. Es decir, poco a poco tenemos que ir conociendo más a Dios hasta tener un conocimiento más profundo de quién es Dios, de quién es Jesús. Otro versículo que nos habla, que también utiliza la palabra epignosis para escribir la palabra conocimiento, es 2 de Timoteo, versículo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. En esta parte, Pablo estaba hablando un poco de las personas que engañaban al pueblo y que estaban más preocupadas en sus propios deleites, y hablaba que estas personas entraban a las casas de las mujeres con fábulas y, bueno, y con historias, y ya el versículo 7 dice así, refiriéndose a las mujeres que atendían a estas personas que no eran mensajeros correctos de la palabra de Dios, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Conocimiento, epignosis acá, un conocimiento pleno. Es decir, las personas pueden estar aprendiendo, escuchando de un mensaje relacionado con Dios, de una palabra que parezca la palabra de Dios, y a pesar de que están teniendo gnosis, un conocimiento básico, jamás van a poder llegar a tener un conocimiento pleno o profundo de la palabra de Dios o del propósito de quién es Dios. ¿Y esto por qué? Porque no es un conocimiento que venga puro delante del Señor, y el tema de tener un conocimiento racional o un conocimiento necesariamente solamente basado en la ciencia, en el gnosis, no nos lleva, no nos garantiza a tener una epignosis o un conocimiento, un entendimiento pleno de quién es Dios, de su revelación, de cómo es Él, cuál es su carácter o qué es lo que aprendemos de Él en todo momento, o incluso su propósito. Entonces, como les decía, en este capítulo Pablo advierte a Timoteo respecto a estos hombres que son amadores de sí mismos, que andan enseñando a las personas, seguramente impartiendo solamente gnosis, un conocimiento básico, pero no es un conocimiento que los lleve a un entendimiento pleno de quién es Dios. Y otro versículo que nos habla 1 Timoteo 2:4, nos dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, refiriéndose a Dios, y vengan al conocimiento, a este conocimiento pleno, profundo de la verdad. Pablo nuevamente nos dice lo que Dios, nos está hablando un poquito de lo que Dios desea, y es que tengamos un conocimiento pleno, un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo, un discernimiento de quién es Él y un discernimiento de cuál es la verdad en la cual caminamos y en la cual andamos. Permítanme, les leo unos versículos más de esto. Colosenses 1, versículos del 9 al 10 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, Pablo acá nos quiere decir él está orando para que todos nosotros, o en ese caso, él está orando específicamente por la iglesia de Colosas, tenga un conocimiento profundo, un entendimiento y un discernimiento de cuál es la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento, en este epignosis de Dios.
Él ora para que nosotros podamos crecer en un entendimiento pleno y demos fruto en ese conocimiento, que tengamos acciones o situaciones que reflejen que ese conocimiento pleno de la verdad no se quedó en una mera sapiencia de un concepto, como bien nos lo dice la pastora Jimena en las prédicas, no se lleve esta prédica como datos curiosos de la Biblia o datos interesantes de lo que usted pueda aprender acerca del hebreo, del griego, es cómo usted puede llevar ese conocimiento que ha tenido de entender íntimamente a Dios y usted dé fruto a causa de eso. El último versículo que leo de esto para avanzar un poquito en el mensaje es Colosenses 3:10, que dice, y revestido del nuevo, refiriéndose al nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La idea es que nos sigamos renovando y Pablo también da un ejemplo de cómo debemos seguir creciendo en ese conocimiento de Dios hasta entenderlo plenamente. Como lo hemos visto y como lo he repetido varias veces, ese conocimiento pleno es una medida de estatura y un nivel y de nivel también que como creyentes debemos alcanzar y caminar hacia ello, como lo veíamos en el versículo que hablábamos de alcanzar la estatura del varón perfecto. La idea es que también alcancemos un conocimiento pleno, un conocimiento más íntimo y profundo de quién es Dios y cuál es su propósito para nosotros. Creo que esta era como la introducción, como para llevarlos a entender un poquito de qué se refiere ese conocimiento pleno de Dios, a qué me refiero, tratando de hacer mucho énfasis, y creo que lo he repetido, de la diferencia entre el conocimiento, digamos que esencial, o el conocimiento como lo entendemos en el español, al conocimiento que nos hablan estos versículos de una epignosis, de un conocimiento pleno y profundo acerca de lo que se está hablando, que nos lleva a entender profundamente a discernir quién es Dios, quién es Cristo, cuál es su voluntad, cuál es la verdad a un nivel más allá del tener información, sino a un nivel de relación con Dios. El conocimiento en este nivel, el conocimiento de Cristo, produce en nosotros, como hijos de Dios, algunas promesas de Dios están relacionadas con el tener un conocimiento pleno de Él. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 4 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, acá nos está diciendo, el Señor, mediante ese divino poder y a través de ese conocimiento pleno, nos está dando todas las cosas que necesitamos para llevar una vida de rectitud, una vida íntegra. Quizás esto que estoy leyendo y diciendo se interpreta un poquito más. Si usted lo busca en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer o gracias al conocimiento de aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Continúo con el versículo 4. Por medio de estas cosas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué interpreto yo y qué leo de pronto un poquito acá? Es a través del conocimiento pleno y del entendimiento de quién es Dios, el entendimiento de su palabra, el entendimiento de sus promesas, podemos recibir a través del Espíritu Santo claramente esas promesas que Dios nos trae para que podamos vivir una vida de rectitud, para que podamos ser participantes de la naturaleza divina, para que podamos dar como ese siguiente paso como a un nivel diferente a un tema de conocimiento. Y nos habla de esta promesa y que de hecho es el título de esta parte de segundo de Pedro, de ser partícipes de la naturaleza divina. Y esto nos trae como una condición, versículo 4, de haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiero yo con el mensaje y a dónde quiero llevarlos y a dónde quiero llegar? En los siguientes versículos, para que por favor todos lo busquen, los que lo tengan a bien y tengan sus Biblias a la mano. Segunda epístola de Pedro, vamos al capítulo 1, ya les digo qué versículos vamos a leer. Y acá lo que quiero quizás un poco es, Pedro nos da una serie de elementos
que nos permiten llegar a tener fruto en ese conocimiento pleno de lo que es Dios. Nos da como una serie de consejos en el que nos dice, venga, añadan a estas cosas para que ustedes no se queden solamente con un conocimiento, sino que puedan dar fruto y no permanecer ociosos en cuanto a la revelación de Dios en sus vidas. Y acá quiero hacer énfasis, y quizás había dejado el ejemplo para más tarde y lo he ido a dar antes, es el conocimiento a un nivel 1 puede ser cuando yo conozco el nombre de una persona, quizás sé cómo se llama, quizás conozco alguna información y algunos datos básicos de esa persona, y yo de cierta forma en el idioma que manejamos puedo decir que conozco a esa persona, sé qué hace, quizás conozco su familia, quizás no, pero puedo decir que conozco a esa persona. Pero en una versión 2, que es esta versión de conocimiento pleno que nos habla de la Biblia, quizás nos habla de un conocimiento más profundo y más estrecho, un conocimiento que, por ejemplo, puede tener una pareja de esposos que lleva muchos años casados. Acá la cuña publicitaria, hoy los pastores cumplen 28 años de casados, por si ustedes los quieren llamar, a saludar y felicitar. Un ejemplo de una relación, de un matrimonio, pues que Dios rescató y que es un testimonio y que ellos lo han compartido muchas veces, y si usted no lo conoce, llámenos y seguro que le dirán y le contarán ese testimonio. Pero me refiero a dos tipos de conocimiento. Usted puede conocer a una persona, saber cómo se llama, saber su nombre, saber de pronto a qué se dedica, pero otra cosa es una relación de un par de personas que han vivido prácticamente 30 años juntos, que tienen un conocimiento íntimo y profundo, que saben qué les gusta, qué no les gusta, qué los motiva, qué los lleva a hacer las cosas, qué los lleva a actuar como ellos actúan, qué los motiva, qué los hace felices, qué los hace estar tranquilos el uno al otro. Y quizás en un ejemplo sencillo es entender que nosotros muchas veces tenemos que pasar de entender a Dios como una persona al que sabemos que es Dios, que su nombre es Jehová y que ha hecho cosas en el pasado, a tener una relación de entender cuáles son esas características de Dios que habita incluso en el corazón de Dios, cómo tratar de entender un poquito sin poder llegarlo a hacer nunca plenamente, cómo piensa Dios, cómo intercedemos delante de Dios, cómo oramos a Dios, sabiendo y entendiendo quién es Dios, sabiendo y entendiendo quién es Dios. Y quizás eso es lo que nos enseñó un poquito Segunda de Pedro 5, Segunda de Pedro 1, voy a leer inicialmente los versículos del 5 hasta el 8 nomás. Recuerden que acá veníamos hablando del conocimiento, de las promesas que Dios trae a través de su palabra. Entonces dice el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, si me está siguiendo, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente resalto acá, la palabra conocimiento que utiliza el versículo 8 es la palabra epignosis, no así la palabra conocimiento que está en el versículo 5, que nos habla de gnosis, que son dos tipos de conocimiento. Entonces no es redundante que Pedro nos diga que tengamos conocimiento para tener fruto de conocimiento, porque está usando dos palabras diferentes que en nuestro idioma traducen como una sola. Entonces, lo primero que me llamó la atención de estos versículos es, en el versículo dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. La palabra añadir me llamó mucho la atención en este versículo, porque le está pidiendo que adicional a la fe, usted tenga algo más, un pasito más allá de fe. Y es más importante todavía porque en esta misma epístola, el apóstol Pablo en el versículo 1, en este mismo capítulo, si usted me acompaña hasta ahí, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, acá le está hablando a una gente que ya tenía un nivel de fe supremamente alto, supremamente importante, porque le está diciendo a los que les está escribiendo esta epístola, ustedes que tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, le está diciendo, usted que tiene una fe como la que tenían los apóstoles, que estaban llenos del Espíritu Santo, que iban ante los concilios, que hablaban con los sanedrines, con los principales del templo, que daban discursos en los que se convertían miles de personas,
apóstoles que sanaban a las personas, que llevaban la palabra de Dios, que incluso creo que dice que hasta la sombra de Pedro, que no era la sombra, sino a través de esa herramienta la gente se sanaba, que habían sanado un cojo en el templo. Y nos dice que a pesar de tener ese nivel de fe, que es el que dice el versículo 1, añadid a vuestra fe, que es igualmente preciosa que la nuestra, refiriéndose Pedro a una fe que había sido desarrollada en el caminar con Cristo directamente, una fe que había sido desarrollada al ver la crucifixión y al ver la resurrección de Cristo, al haber hablado con Cristo resucitado, y una fe también que había visto ascender al Señor en cuerpo. Nos dice, está bien la fe, pero necesitamos añadir algunas cosas adicionales, porque en nuestra vida como cristianos, nosotros no nos podemos quedar en esa fe para salvación que ya hemos visto, sino tenemos que ir un poquito más allá. La fe para salvación es lo primero que hacemos y lo primero que tenemos y por lo cual estamos todos acá. Pero sí, como lo hemos visto muchas veces, si solamente fuera necesaria la fe para salvación, quizás las personas que no son llamadas a ser evangelistas ni nada de esto, pues reciben al Señor y lo más rápido sería para el cielo de una vez. Entonces, nuestra vida cristiana nos exige no solamente tener una fe para salvación o para entender los misterios de la salvación como tal, sino para tener un conocimiento pleno de Dios y desarrollar un fruto que Él nos pide y tener un fruto en el caminar con Cristo. Y acá quiero hacer una aclaración, no un fruto necesariamente asociado con el tema del número de personas que usted invita a la iglesia o la evangelización. Creo que la palabra fruto en muchas épocas de la vida no la simplificaron exageradamente a que llevar fruto era tener gente invitada a la iglesia, y creo que no, creo que la Biblia nos habla del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no es número de personas, nos habla de amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, usted ya se lo sabe, nos habla del fruto del conocimiento de Cristo, nos habla del fruto de verdadero arrepentimiento, nos habla del fruto de todas esas acciones que se ven y se reflejan en nuestra vida diaria, que son mucho más grandes que el tema de traer fruto en número de personas. Claramente, también tenemos que evangelizar, no le estoy diciendo que no estoy diciendo que necesariamente ese fruto sea un uso absolutamente incorrecto, pero estoy diciendo que quizás si nos hemos limitado en el mensaje, en la predicación de la iglesia, que el hecho de tener fruto necesariamente se trata con tener muchas personas que estén asistiendo a un templo, que al final eso no nos está midiendo nada. Nos están viendo que hay mucha gente, sí, pero no nos está midiendo cómo está el carácter, cómo está la relación con Dios de esas personas, no nos mide otras cosas, y el fruto que debemos dar nosotros está asociado mucho a nuestro carácter, a cómo nos comportamos y a cómo tenemos una vida como cristianos. Entonces, por eso Pedro dice, añadan a vuestra fe, y viene un paso a paso de las cosas que tenemos que empezar a añadir. No voy a profundizar en qué es fe, creo que hemos tenido varias prédicas, hemos hablado del emuná, de no perder nuestra fuerza de agarre, vimos en la clase de Hebreos, hablamos un montón de fe, hablamos de los 3 tipos de fe, entonces por eso me voy a saltar de una vez de fe a lo que dice, añadid a vuestra fe virtud. Entonces la primera palabra que nos encontramos ahí es la palabra virtud, referencia a 703. Esta virtud o esta palabra virtud nos habla del hecho de ser buenos, está relacionada como la excelencia moral, que incluso otras versiones de la Biblia lo traducen como excelencia moral, nos habla de tener una bondad moral, y también nos habla de la excelencia de Dios. De hecho, en el versículo 3 que ya habíamos leído hoy, la palabra excelencia que está en ese versículo es esta misma palabra virtud. Esta excelencia refiriéndose a Dios es la misma virtud de la que nos está hablando Pedro ya en el versículo 5, que es lo que nos pide. Dice el versículo 3 de este mismo capítulo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, virtud nos habla del hecho de que tenemos que hacer las cosas como Dios las haría, de una manera excelente, que obremos correctamente. Nos habla de ser perfectos en cuanto a nuestra conducta, nos hace hablar de que andemos conforme a lo que es intachable, de aquello que tiene buen nombre, es decir, andar excelentemente como corresponde a hijos de Dios, de cuidarnos de todas esas cosas que no corresponden a un hijo de Dios. Y también acá los invito a que puedan, para profundizar un poquito más de cómo andar o qué es lo que demanda el Señor en el camino, puedan revisar en YouTube la prédica del pastor, que nos habló ampliamente de lo que demanda el Señor en el camino. No me va a tener por eso más en la palabra virtud y de qué es lo que significa profundizar
en esta palabra que nos habla de la excelencia moral, la excelencia de nuestras obras y la excelencia en nuestros actos. Solamente un versículo adicional para que no digan que no traía más versículos preparados para virtud. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Siendo como el análisis inverso, virtud se refiere a todo aquello que es bueno, a todo aquello que es verdadero, a aquello que es puro, a aquello que es amable, a aquello que tiene buena reputación o es de buen nombre. Listo, entonces esa es la primera cosa que debemos añadir a nuestra fe, que nos habla el apóstol Pedro. Añadamos virtud, añadamos esa excelencia en nuestro comportamiento, esa excelencia moral, esa excelencia en conducta. Y ya, avancemos en la siguiente. Entonces, si usted está conmigo en ese versículo 5, dice, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud añádale conocimiento o gnosis, que es la palabra que efectivamente. Y sí, efectivamente, usted para tener un conocimiento pleno de Dios, primero tiene que tener un conocimiento básico, un conocimiento racional, un conocimiento espiritual a un nivel no tan profundo de quién es Dios. Nos habla un poco de ciencia, esta palabra ya lo habíamos dicho, nos habla de ciencia, de esos elementos que nos llevan a saber y a entender un poquito más de Dios. Y acá traía otro ejemplo, quizás para entender. Usted o una persona que quisiera ser cardióloga, que quizás podríamos tomar esa palabra y decir que tiene una epignosis respecto al funcionamiento del corazón, primero tiene que tener toda una base de conocimiento, un gnosis respecto a cómo funciona el corazón. Entonces así ellos empiezan con el conocimiento con el que todos quedamos en el colegio, que el corazón está en esta parte del cuerpo, que bombea, que hace que la sangre circule por todo lado, que late, bueno. Y luego ellos pasan una etapa de colegio, luego pasan una etapa de universidad y estudian medicina y aprenden un montón de cosas más, siguen llenándose de gnosis para llegar a un conocimiento profundo de qué es la cardiología y luego se especializan y estudian medicina interna y entienden otra vez cómo es el funcionamiento del cuerpo y luego vuelven y estudian y ahora sí se vuelven cardiólogos y en ese momento yo creo que ya pueden decir, venga, ya tiene una epignosis de qué es la cardiología, de cómo funciona el corazón, porque antes han tenido toda una base de la gnosis de Dios, de la gnosis del corazón, perdón, en este ejemplo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida como cristianos? Por ejemplo, en las prédicas que hemos venido viendo los miércoles, la pastora es muy insistente en la raíz de las palabras, en mirar de dónde vienen del griego, del hebreo, del arameo, algunas palabras vienen del caldeo. De ahí podemos tener conocimiento y alimentarnos de cómo funciona desde el conocimiento la palabra de Dios, a entender un poquito más. Cuando vimos el estudio de los 10 mandamientos, la pastora tuvo que utilizar el gnosis, el conocimiento, para hablar de qué significaba no adorar a otros ídolos. Se investigó sobre santería, investigó sobre la historia y la tradición de muchos santos católicos y de la cultura yoruba. Entonces, todo este gnosis nos puede ayudar a entender también la palabra de Dios como guía principal para tener conocimiento aparte de Dios. Un ejemplo también que recuerdo de lo que hemos aprendido es, nos decían, una cosa en las tradiciones judías, y eso lo aprendemos a través del estudio, del conocimiento de las tradiciones judías, y otra cosa es lo que dice la palabra y lo que dice la Torá y lo que dice la Biblia respecto a lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Para efectos prácticos como cristianos, ¿cómo tenemos esta gnosis de Dios para tener esta epignosis de Dios? Estudiando fuertemente la palabra de Dios, leyendo la palabra, haciendo seguimiento a lo que nos dicen de la palabra de Dios, congregándose fielmente. Acá las personas que predican se dedican un buen tiempo para estudiar la palabra y enseñarle y entregarle a usted un poquito también de gnosis para que usted lo aplique y lo vuelva en su vida palabra viva. Entonces, es un poquito eso lo que nos referimos acá con la palabra gnosis. No creo que no va a profundizar, bueno, va a hacer solamente 2 versículos más para seguir avanzando con el estudio de estas palabras, de cómo podemos tener más conocimiento profundo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14, ya lo habíamos leído, dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, refiriéndose a la palabra gnosis,
Y pues acá Pablo claramente nos está hablando de predicación, enseñanza de la palabra, cómo ellos instruían, impartían esos rudimentos de la fe, todo esto que también hemos venido aprendiendo, lo que aprendemos en nuestro discipulado básico, y cómo es a través de ese conocimiento que también podemos saber y tener un conocimiento pleno de Dios. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y yo que entiendo acá, nosotros podemos tener gnosis de Dios a través de entender y saber quién es Jesucristo. Y esto mismo nos lo dice Juan capítulo 14, versículo 7, que dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, refiriéndose a Jesús a sí mismo, le decía, creo que era Felipe en este capítulo, ¿cómo dices que no conoces al Padre si me conoces a mí? Si usted conoce al Hijo, conoce al Padre. Y creo que ese es de lo que trata un poquito Juan capítulo 14. Entonces, una forma de tener conocimiento pleno de Dios es conocer a Jesucristo, y a Jesucristo cuando fue hombre, a Jesucristo cuando estuvo sujeto a nuestras pasiones, y a Jesucristo cuando caminó y habló en esta tierra. Es una forma en la que tenemos de tener un conocimiento profundo y pleno de quién es Dios. Listo, avanzo a la siguiente palabra. Y vamos, vosotros también añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y a ese conocimiento debemos añadir dominio propio. Esta palabra la conocemos, hemos hablado también bastante de ella. Este dominio propio se refiere a la templanza, nos habla también un poco de continencia, nos habla del fruto también del Espíritu Santo que debemos poner en práctica, nos habla de ese gobierno que tenemos sobre nosotros mismos y el no dejarnos dominar por las cosas del mundo, por las cosas de la carne, por los afanes de la vida, toda vez que Dios nos hizo libres y no podemos volver a la esclavitud. Ese dominio propio, usted siempre piénselo como su libertad para no caer en las cosas. Si usted hay algo en lo que usted dice que definitivamente no se puede resistir, usted no tiene dominio propio, usted no es libre, usted es esclavo de aquello a lo cual usted no le puede decir que no. Entonces usted tiene que tener, aplicar y pedirle a Dios que haya dominio propio en su vida, porque cuando usted dice definitivamente no puedo dejar de hacer tal cosa o no puedo evitar tal otra cosa, órele y pídale a Dios dominio propio, porque el Señor a usted lo hizo libre. Y si usted es libre de algo, no hay alguna razón desde lo espiritual que le impida que usted no pueda tener autocontrol y control sobre su vida y aún control sobre muchas cosas y sobre sus emociones. Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Acá también nos está hablando. Tenga dominio propio, tenga control sobre lo cual usted tiene que abstenerse quizás, sobre lo cual usted debe dejar de hacer para tener ese dominio propio y para alcanzar esa corona o ese premio del que nos habla Pablo en esta carrera. Creo que también algunas veces hemos predicado o se ha predicado de estos versículos. Y dos proverbios que me gustaron mucho para terminar y cerrar esta parte del dominio propio. La idea pues no es profundizar tampoco tanto en cada una de estas palabras. Es Proverbios 25:28 y nos dice en la versión Reina Valera, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y en la nueva versión internacional, no anoté acá, pero creo que es esa, dice, como ciudad derribada y sin muro es quien no sabe dominarse. O sea, si usted no sabe controlarse, si usted no sabe tener autocontrol de su vida, de sus emociones, usted es como una ciudad derribada y sin muro, es decir, está expuesta a los peligros, está desprotegida, está sin muchas funciones y necesita una obra de restauración en su vida necesariamente, porque una ciudad derribada y sin muro es una ciudad que está expuesta a cualquier ataque, a cualquier situación, a cualquier invasión y a cualquier desorden o ni desmán que haya dentro de ella, no hay cómo protegerla. Proverbios 16:32 en la nueva versión internacional dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Más vale que usted sepa dominarse a usted mismo, que usted tenga la capacidad de dominar a otros, que usted tenga la capacidad aún de conquistar ciudades, como lo decían en este ejemplo, más vale el control que usted tenga sobre su propia vida
que el control que usted pueda tener sobre situaciones externas, porque si usted no sabe dominarse usted mismo, ya sabemos que usted es como una ciudad derribada y sin muro, que era lo que nos decía. Simplemente para que lo tengan de referencia, Proverbios 16:32 en la versión Reina Valera dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Listo? Solamente por tener información al respecto de esta parte. Siguiente palabra que nos habla acá, dominio propio. El dominio propio, paciencia, paciencia. Y la paciencia nos habla de esperar, nos habla de resistir, sí, eso es cierto, pero nos habla de tener un esfuerzo y una perseverancia en Dios. De hecho, en la referencia dice que es un aguante alegre o un aguante esperanzado. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros muchas veces entendemos la palabra paciencia en el contexto cristiano y en el contexto de la piedad y en el contexto un poco del sufrimiento, de que tener paciencia es dejarse latigar, dejarse que las cosas y las situaciones pasen por encima suyo, lamentarse y lamentarse y simplemente esperar hasta el día que me muera para llegar al Señor Jesucristo, porque en el cielo voy a tener un premio y aquí a mi vida ha sido solo sufrimiento. No, esa no es la paciencia de la que nos habla la Biblia. La paciencia de la que nos habla la Biblia es una paciencia con esperanza, una paciencia con perseverancia, con resistencia, que nos lleva a tener fe, nos lleva a tener paz en nuestro corazón. Una paciencia que nos lleva a un esfuerzo, y se lo voy a comprobar en un versículo bíblico, a ver si usted está de acuerdo con que la definición de paciencia es simplemente esperar sufridamente o efectivamente requiere nosotros una acción, una esperanza y una perseverancia y un esfuerzo de parte nuestra. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá claramente usted podría decir que el tema de una paciencia simplemente de sufrimientos no es la paciencia de la que está hablando, sino nos está hablando de una paciencia esforzada, una paciencia que nos habla de perseverar en la carrera. Acá seguramente Pablo no nos está hablando de una carrera de 100 metros planos, que es en todo menos paciencia lo que usted tiene que tener ahí, usted tiene que salir en una carrera de 100 metros disparado y correr lo más rápido que pueda y no importa lo que sea, usted corre porque son 15, 10 segundos, no sé cuánto sea una carrera de 100 metros planos, 9 segundos Usain Bolt, no tengo ni idea. Acá seguramente nos está hablando de una carrera un poquito más larga, de una maratón, de una triatlón, no sé, de una carrera extensa, en la cual el corredor tiene que esforzarse, tiene que ir midiendo sus pasos, administrando la fuerza, tiene que ir administrando el líquido que consume, porque no es una carrera de un acelere, sino es una carrera que dura un tiempo largo y para la cual usted tiene que perseverar, resistir, sabiendo que adelante tiene un premio y una carrera. Entonces, por eso dice acá, corramos con paciencia. Entonces, creo que la palabra en la Biblia paciencia nos habla más de tener una perseverancia, de una esperanza, de que esa paciencia no la tenemos porque sí, sino porque hay unas promesas de parte de Dios para esperar en Él y para confiar en Él. En estas carreras largas vemos que la gente que sale al principio de la carrera cuando no son expertos y salen a toda velocidad, muchas veces van de primeras, y al primer kilómetro ya no dieron más porque no corrieron como tocaba, no se aceleraron y no hicieron las cosas como debían y no tuvieron la paciencia y la resistencia y la perseverancia para afrontar este tema. Otros versículos que nos hablan de paciencia y un poco asociado a las tribulaciones también, Romanos 5:3-5 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, pero esa paciencia asociada a ¿qué? Versículos 4 y 5, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Cuando usted pasa por una tribulación, usted tiene paciencia, no por el hecho de resistir el azote, porque fue lo que Dios me dio por castigo, sino sabiendo que esa tribulación está produciendo en usted un trato, una prueba de parte de Dios, y esa prueba de parte de Dios lo lleva a usted a tener una esperanza que con esa prueba y al superar esa prueba que usted está haciendo, esa carrera que usted está superando, va a tener una recompensa y una esperanza en Dios. La paciencia en el cristiano no puede ser solamente una paciencia de sufrimiento, es una paciencia confiada en la recompensa y en la promesa de parte de Dios. ¿Listo? Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, es decir, tengamos paciencia, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos.
Hebreos 10:36, porque tenéis necesidad de paciencia para cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces esta paciencia nos habla de ser constantes un poco en nuestros caminos. No es que un día tuve virtud, 2 días tuve virtud y ya me cansé, es tener una virtud constante, es andar en la fe constantemente, y la paciencia creo que en nuestro contexto cristiano a veces nos toca entenderla un poquito más como perseverancia, y como no desmayar en lo que estamos haciendo más que en sufrimiento, que quizás esa herencia de la paciencia con sufrimiento la heredamos un poquito del contexto católico, y el único ejemplo que nos daban de paciencia era Job y cómo sufría, y quizás es un tipo de paciencia, es algo que tenemos que aprender, pero no es eso el fondo de la palabra paciencia como fruto del Espíritu Santo. Es lo que yo siento, usted disciérnalo como lo considere. Siguiente palabra después de paciencia, añadida a la paciencia, piedad. Piedad. Con esta palabra me topé con algunos problemas porque decía, bueno, ¿acá te refieres con piedad en este sentido? Y también piedad porque muchas veces en nuestras preconcepciones de piedad es la del santo católico mirando al universo, y esa es la referencia que quizás se nos viene a la cabeza de piedad, el mártir, San Francisco de Asís. Bueno, ese tipo de imágenes son quizás las que a veces se nos vienen, la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Juan Pablo II, son imágenes como muy atadas a lo que es religión, más de lo que quizás se refiere a piedad. Y si bien piedad sí tiene un contexto del servicio en Dios, se refiere más a una actitud en pos de Dios, en el sentido de hacer aquello que es agradable para Él. La palabra virtud nos habla un poco de la excelencia moral, del buen comportamiento. Acá nos habla un poco más de hacer lo que es agradable a Dios, que quizás es un poquito más allá de simplemente ser excelente moralmente. Habla del reconocimiento y cumplimiento de nuestros deberes cristianos. Y en otras palabras, en otras versiones de la Biblia, esta palabra piedad la traducen como sumisión a Dios, y el mismo hecho de entregar nuestras vidas a Dios como una ofrenda agradable a Él, sabiendo que vamos a seguir su propósito. Quizás nos habla un poquito más de piedad. Entendía yo más piedad como todas esas obras que hacemos a causa de que somos salvos y queremos servirle a Él. Queremos servir delante de Él y queremos tener algunas actitudes de reverencia a su presencia. Entonces esta palabra piedad quizás me lleva a mí un poquito más a entender de hablarme un poquito más de intercesión, del servicio a Dios, cómo sirvo a Dios en la iglesia, cómo sirvo a Dios en mi contexto. Nos habla un poco de seguir la justicia, o la entendía yo así, cómo nos comportamos en el servicio a Dios, cuál es nuestra actitud en la iglesia, cuál es nuestra actitud cuando servimos a otros, cuál es nuestra actitud o cómo es la forma en la que estamos honrando y sirviendo a Dios. Y esto un poquito lo toma, bueno, simplemente para que tengan las citas de referencia, la carta de la Biblia que más nos habla de piedad es Primera de Timoteo. Nos dice Primera de Timoteo 4:7-8, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene la promesa de esta vida permanente y de la venidera. Entonces nos habla que esa piedad, ese servir a Dios, ese estar con Dios, aprovecha mucho más que el ejercicio físico. Y bueno, no lo voy a usar como excusa para no hacer ejercicio nunca en la vida, pero les boto el dato. Cuando usted no quiere hacer ejercicio, no, es que Primera de Timoteo 4:8 dice que es que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero igual tenemos que hacer algo para cuidar nuestro cuerpo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la piedad y el servicio a Dios, pues es mucho más provechoso que eso. Primera de Timoteo 6:6 nos dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y esta palabra también nos dice, si usted va a servir a Dios, sírvalo con contentamiento, no lo sirva como una obligación y otra vez como el látigo de Dios que lo va a castigar y lo va a condenar si usted no lo sirve a Él, porque la ganancia que usted obtiene con la piedad es cuando usted viene con contentamiento, porque el Señor recompensa en su corazón en paz y gozo. ¿Listo? Primera de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y el último que se los dejo de tarea para que ustedes lo investiguen, que también me costó mucho entender este versículo, y es
la piedad asociada a lo que nos dice 1 Timoteo 3. Voy a leer desde el 14 para entender el contexto. El título de esta parte nos habla del misterio de la piedad y dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces uno espera cualquier cosa menos lo que dice lo siguiente. El misterio de la piedad es el siguiente: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Entonces le queda de tarea: ¿qué entiende usted o qué usted discierne con piedad? Sabiendo que la palabra piedad, pues obviamente nos está hablando de otra cosa. En la raíz griega nos habla de tener una actitud en pos de Dios, de sumisión a Dios, y cómo sumisión a Dios de un momento a otro se nos vuelve este misterio de la piedad, que yo lo interpretaba un poquito como ese servicio a Dios en la iglesia, pero igual se lo dejo de tarea, 1 Timoteo 3:16, para que usted de pronto lo lea y quizás lo indague un poquito más. ¿Listo? Bueno, ya vamos terminando, ya nos faltan solamente dos palabritas. Ya vamos terminando, no lo prometo. Siguiente parte nos dice añadir a la piedad afecto fraternal. Entonces, afecto fraternal es una palabra puntual. Pastora Jimena, no anoté la referencia, pero yo se la envío. Nos habla de un amor entre hermanos, nos habla de un amor, no nos habla del amor ágape, es un amor diferente, es el amor fileos. Y nos habla como de una relación de amistad, una relación también de conocimiento, aunque pueden llegar a ser sinónimos. Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Este amor obviamente lo relaciono un poquito como amistad, como esa relación de fraternidad. Seguramente Pablo acá también nos está hablando de ese amor que tenían los primeros cristianos y los que también se hacen muchas prédicas. Nos habla un poco también de unidad, y nos habla de ese amor que se tiene dentro de la congregación y aún con otras, porque nos decía acá esta parte del afecto fraternal. En esta parte también decía que los tesalonicenses tenían un amor fraternal también hacia la iglesia de Macedonia, y nos habla un poco de eso, y también lo uno y lo ato un poquito también al tema de unidad. Versículo 10 de 1 Tesalonicenses 4 dice: y también lo hacéis así, refiriéndose al amor fraternal, con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. A pesar de que Pablo resaltaba y exaltaba que tenían un excelente amor fraternal y que ellos sabían qué eran y cómo funcionaba y que lo hacían de tal forma que ni siquiera se los mencionaba como parte de los deberes cristianos, les pedía sí que abundaran en eso más y más. Lo asocio un poquito también al tema de unidad de la iglesia, a un llamado a tener compasión, a un llamado a tener servicio hacia los demás. Lo vinculo a lo que dice Primera de Pedro 3:8, que dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Entonces el amor fraternal un poco también en esta parte y en este contexto nos lleva a tener un poquito, a entender un poquito de la palabra misericordia, a tener misericordia con nuestros hermanos, a las obras que yo hago con ellos, al relacionamiento que tengo con los hermanos en la fe. Bueno, un poco eso. Les pido a las personas, por favor, que mantengamos los micrófonos apagados. Yo soy súper distraído, entonces cada vez que abren el micrófono me distraigo automáticamente, entonces es más una recomendación personal para que me ayuden en esta hora. Listo, entonces ya entendimos más o menos un poquito amor fraternal. Nos habla de, este amor fraternal nos habla de esa relación entre hermanos, un poquito más el amor relacionado con la amistad, quizás que sea un amor entre amigos, que pueda ser un poquito más como lo entendamos, y quizás pueda ser un poquito más fácil entenderlo así. Y el último, ahora sí, el último elemento para todo eso, el versículo 7 dice: y al afecto fraternal, amor. Y ahora sí estoy hablando de la palabra
ágape. Y no voy a profundizar, pero para mí ágape y amor es lo que entendemos en español, lo que significa amor. ¿Listo? Entonces no tengo más profundidad en el tema del contexto griego. Lo último que nos señala Pedro efectivamente en este caso es que a todo lo que hemos hecho anteriormente, a la fe que le añadimos virtud, y luego le añadimos conocimiento, y le añadimos paciencia, y le añadimos dominio propio, y le añadimos piedad, y le añadimos amor fraternal, y espero que no se me haya escapado ninguna. Y a todo esto que hemos hecho bien, al portarnos bien, al tener excelencia moral, al servir a Dios, al ser pacientes, al dominar nuestro cuerpo, al entregarnos delante de Dios, agreguémosle amor. Y todos sabemos lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 13, que todo lo que hagamos tiene que ser hecho con amor, porque si no, no nos sirve de nada, ni el conocimiento, ni la ciencia, ni la profecía, ni el amor fraternal, porque en esta parte nos dice también, si repartimos todos nuestros bienes o si damos nuestro cuerpo para ser quemado por el Evangelio, si no lo hacemos con amor, no lo hacemos motivados en el amor, de nada nos sirve. De hecho, el versículo 13 de 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y efectivamente, y claramente no va a ser una profundización en 1 Corintios 13, esto es un mensaje quizás para otra ocasión, o creo que ya lo hemos predicado también en la congregación alguna vez, es reforzar un poco la importancia del amor, la importancia de que cualquier cosa que hagamos la hagamos con amor y aún este conocimiento que tengamos de todo lo que sepamos de la Biblia, de lo que dice la palabra, de la tradición judía, de la tradición hebrea, todo cuando lo enseñemos hagámoslo con amor, porque también la palabra decía, el gnosis, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces usted trae conocimiento con amor, usted va a edificar, va a formar. ¿Y por qué también es tan importante y por qué Pedro nos dice que para tener un conocimiento pleno o para profundizar en el conocimiento pleno hacia Dios es importante el amor y tener amor? ¿Y sabe por qué? Porque es que la esencia misma de Dios es amor y todos nos sabemos este versículo y queda perfecto con la prédica y es el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, es amor. Y cuando usted quiere conocer a alguien plenamente o profundamente, usted tiene que entender qué es lo que lo motiva, cuáles son las razones para hacer lo que esa persona hace, para entender cómo se mueve, para entender cómo es su carácter, para entender aún cómo pedirle cosas, cómo interceder ante ello. Nos sirve entender la esencia de la persona misma y la esencia misma de Dios es amor. Y por eso voy a leer brevemente algunos versículos de Primera de Juan capítulo 4, aprovechando que nos quedan aún unos minuticos para cerrar el mensaje. Dice el versículo 7, Primera de Juan capítulo 4, si usted quiere acompañarme en la lectura, estaría bien. Igual yo se lo voy a leer desde acá. Y nos habla un poquito de la esencia del amor y quizás ahí voy a dar algunas palabras de la importancia del amor y por qué el amor nos lleva a tener un conocimiento también de Dios. Versículo 7 de Primera de Juan capítulo 4 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es un requisito para conocer a Dios, para decir que somos cristianos, para decir que tenemos una vida nueva. Porque el versículo 8 efectivamente nos dice, lo leo otra vez, el que no ama no ha conocido a Dios. Si yo digo que soy cristiano y que conozco a Dios, pero no tengo amor, pues no lo he conocido. De oídas lo había oído. Porque Dios es amor. Versículo 9, uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y versículo 10, que es el más favorito de todos, en que consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entendemos el amor de Dios no solamente como el que nosotros le damos y le devolvemos en reciprocidad, sino que Él efectivamente nos amó primero, nos amó aún sin que nosotros le devolviéramos amor, aun cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados y cuando hacíamos lo que nos placía y nos venía en la voluntad. Dios nos amó
primero. Y sin el amor de Dios, sin el entendimiento de que Dios es amor, no podemos entender el plan de salvación, ni tiene sentido el plan de redención, porque fue a través del amor. Estábamos perdidos, no teníamos nada que hacer. La ley de Dios decía, mueren irremisiblemente, no hay absolutamente nada que hacer. Sin embargo, en las leyes, pero él había, en su infinita gracia, había considerado un plan de salvación por si acaso algo pasaba. Pero en todo el tema de las leyes y ahorita con tanto decreto uno siempre ve que hay una parte que dice motivación o antecedentes o consideraciones que llevan a ser válido el parágrafo o el artículo que hace que esa ley sea válida y se pueda aplicar. Y esa consideración o ese antecedente, el único que Dios encontró en su infinita misericordia fue el amor, porque si Dios no nos hubiera amado, Él no tenía ninguna necesidad de activar el artículo que decía que con la muerte de su Hijo nos podía salvar. Había una motivación y un antecedente en el carácter mismo de Dios que lo llevó a que fuera válido jurídicamente activar el plan de salvación. Porque cuando usted activa un artículo de estos, tiene que haber algo que lo motive, algo que lo sustente, algo que le dé base para usted activar un plan de salvación. Y el ser humano había demostrado en toda la historia del Antiguo Testamento que no merecía en lo más mínimo la salvación de Dios, que no había hecho méritos para que de alguna otra manera Dios dijera, bueno, ahora sí se lo ganaron, ahora sí que los veo como juiciosos, voy a activar el plan de salvación, porque ahora sí que se lo ganaron. No había ninguna razón, ni ningún antecedente, ni ninguna otra consideración que hiciera válido el plan de salvación, sino el amor de Dios, porque Dios fue puramente por amor que activó el plan de salvación. Dios no tenía necesidad de activar el plan de salvación, lo hizo por amor a usted, por amor a mí y para que hoy podamos decir somos salvos en Él, tengamos una esperanza viva en Él. Bueno, eso era un poquito lo que quería decir acá. Amados, si Dios nos ha amado así, versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Y qué interpreto y qué entiendo de este versículo? Si Dios nos amó antes que nosotros le amásemos y nos pide que así amemos a los demás, puedo entender o puede significar que Dios nos llama a amar al otro, aún sin que el otro nos ame, aún sin que el amor del otro sea recíproco hacia nosotros. Y eso no solamente no está en Primera de Juan, que dice Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, aunque hay gente que no saluda ni a los hermanos, y saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, Primera de Juan tiene, capítulo 4, tiene muchos versículos más que nos hablan del amor, nos hablan del carácter de Dios. Lo invito a que lo lea y lo entienda un poco más. Me voy a saltar un poquito algunos versículos. Versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Versículo 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, fue su amor el que nos atrajo hacia Él, a que nosotros le amásemos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también
a su hermano. Y me tomo el último versículo, no anoté el capítulo, si no estoy mal es Mateo 22, versículos del 36 al 40. Le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que si usted dice que guarda la ley, que mejor dicho hace todo rigurosamente, pero no tiene amor para con Dios y sobre todo para con sus hermanos, usted no está guardando la Torá, usted no está guardando la Biblia, usted está guardando ritos y tradiciones de hombres. Usted tiene que amar, y yo sé que es una cosa muy difícil, la digo porque a nosotros nos gusta amar a los más cercanos, porque pues es fácil, es chévere, y igual los amamos naturalmente, o sea, no es algo que fluye de nosotros, pero Dios nos pide que amemos a todo el mundo, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a todos, y aún a nuestros enemigos, que los amemos, y creo que ese es un amor muy difícil, y por eso siempre se ha dicho que Jesús vino a poner un nuevo nivel a todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, no a quitarlas, sino, mejor dicho, a ponerles el verdadero sentido, y el verdadero sentido que tenía toda la ley y los profetas, como lo dice el versículo 40, es el amor. De esto depende toda la ley y los profetas, el amor a Dios y el amor a los hermanos, y eso se fundamenta todo lo que hacemos. Ya para cerrar, simplemente leo lo que me faltó leer de Pedro, porque les dije que ya leer hasta el 15, pero lo vamos a pasar, pues igual a leer rápido desde que planeé la prédica, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, lo que ya vimos, conocimiento, fe, virtud, piedad, dominio propio, afecto fraternal y amor, si estas cosas están en vosotros y abundan, las tienen mucho, las practican mucho, están constantemente, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, en cuanto a la epignosis, en cuanto al entender profundamente, en cuanto al discernir quién es nuestro Señor Jesucristo, para entender cuál es su plan y su obra salvadora. Dice Pedro, versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas hay una palabra, una promesa que dice el versículo 10, no caeréis jamás. Y yo creo que es una de esas promesas que nos toca apropiarnos porque somos humanos y efectivamente nos equivocamos, fallamos, pecamos, pero eso no puede ser nuestro estilo de vida, no puede ser la costumbre de rezar y pecar y empatar y es difícil y seguramente nos equivocaremos y seguramente cometeremos muchos pecados y yo cometo muchos pecados, he cometido muchos y seguramente cometeré muchos más en lo que me queda de vida, pero la idea es que podamos practicar todas estas palabras para que ese pecado se vuelva una excepción o super excepción en nuestra vida, porque hay una promesa que dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, no caeremos jamás. Y es una palabra muy hermosa diciendo, si usted tiene conocimiento de mí, si usted tiene amor por sus hermanos, si usted practica la piedad, si usted practica la virtud, si usted practica todas estas cosas, no va a caer jamás. Y versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no lo entiendo simplemente como que será otorgada porque por la fe de salvación ya fue otorgada, más bien lo entiendo esta promesa como una entrada amplia y generosa, vamos a entrar por la puerta VIP del cielo, si es que eso existiera, no sé, pero espero no haber dicho una blasfemia, pero dice, o será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12 para los que ya se sabían la prédica. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Lo dijo Pedro, él siempre enseñaba de eso, ya lo saben, si usted ya lo sabía, pues se lo recontrarrepito, porque si Pedro lo repetía yo, ¿por qué no va a poder repetírselo? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el desportaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro sabía que ya su fin estaba cerquitica.
y nuestro fin no sabemos cuándo sea, no sabemos cuándo va a ser el fin de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Y el Señor nos llama efectivamente a recordar estas cosas a la iglesia. Perdón que se me fue la voz un poquito, a tomar agua. Llevo 1 hora hablando, es eso. ¿Qué? Pedro sabía que su fin estaba cerca y aún no dejaba predicar y de amonestar con estas cosas. Él ya tenía su salvación garantizada. Él ya la había ganado, él ya había recibido al Señor Jesús, ya lo había predicado, ya lo había anunciado, pero aún así dijo, tengo por justo hacer justicia todos los días de mi vida, mientras esté en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y ese es el deber que tenemos los que un poco predicamos la palabra, hablamos de parte de Dios. Así que, pastor que me está escuchando en esta hora, si usted tiene por justo la obra de Dios, no deje de despertar con amonestación a la iglesia, porque esto es justo delante de Dios. No deje de predicar, no deje de predicar, no deje de hablar, no deje de enseñar, no deje de impartir esa palabra de Dios, porque esto es justo delante de Dios. Es justo delante de Dios, y nosotros como pueblo y como iglesia que recibimos todas las semanas, es justo que recibamos con amor la amonestación que nos llega, porque la recibimos por amor, porque alguien nos amó, porque Dios desde el cielo nos amó y porque Dios desde el cielo nos puso una congregación, nos puso unos líderes, nos puso unos pastores que oran por nosotros, que nos aman, que nos escriben, que cuadran cada prédica, cada sábado, cada miércoles, que organizan para que usted tenga que orar todos los altares familiares, que están pendientes de usted. Mire, se lo garantizo, si usted llama a la 1 de la mañana, aquí le van a contestar, porque tantas veces que me ha despertado algún hermano con problemas. Hola, yo escucho a la pastora que simbra porque sonó el celular, el teléfono, a la hora que sea, usted le van a contestar. Entonces usted tenga por justo la amonestación y valore la palabra que se le da y la palabra que con mucho esfuerzo las personas que se paran delante de usted, detrás de un Zoom, detrás de una iglesia, preparan para usted y para ministrar su vida. Ya para concluir el epílogo, dirían los libros, nuestra vida cristiana inicia con una declaración de fe, un acto de arrepentimiento y reconocimiento que somos pecadores y que necesitamos y requerimos de Jesucristo para reconciliarnos con el Padre y no perecer eternamente. Pero tal y como lo vimos hoy, Dios quiere que avancemos hacia la perfección, hacia el conocimiento pleno de quién es Él, y en su palabra nos invita a que, además de la preciosa fe que nos lleva a aceptar el milagro de salvación, tengamos virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, piedad, afecto fraternal y sobre todo amor. Todo esto con el fin de que podamos conocer profunda y plenamente a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Andemos en amor y en amor unos con otros. Todo lo que hagamos sea en amor perfecto. Busquemos la unidad, el amor hacia los demás, permanecer en la devoción y en la piedad, en el entendimiento del misterio de la piedad que nos lleva a la obra de salvación. Permanezcamos en el dominio propio, en el vivir en Cristo, en las obras del Espíritu, por encima de las obras de la carne, soportando con paciencia y alegremente y sobre todo esperanzados en las grandes y maravillosas promesas de Dios para su pueblo y para sus hijos. Pacientemente esperar, sabiendo que nos aguarda una morada celestial en el cielo, pero que aún en la tierra Dios nos promete paz y gozo. Continuemos estudiando su palabra, alimentando el conocimiento racional y espiritual de Dios y su nombre. Andemos en virtud, en la integridad que Dios demanda de sus hijos, profesando nuestra fe, manteniendo esa certeza de que esperamos en Él y la convicción de nuestro Dios, la convicción en nuestro Dios, siendo partícipes de esa naturaleza divina, recibiendo las preciosas y grandísimas promesas que nos son otorgadas por su divino poder, por medio del conocimiento pleno de Él, quien nos llamó por su gloria y por su excelencia. Iglesia, con esto concluyo el mensaje de hoy. Permítame orar por usted, permítame hacer una oración en esta hora, clamando a Dios para que esto se haga vida en nosotros y no se quede simplemente como un conocimiento, como una palabra sin vida. Padre Celestial, en esta hora me pongo delante de ti, Señor amado. Pongo esta palabra y esa enseñanza, Señor amado, que has traído, Señor, en esta hora, Dios. Te pido, Señor, que
Que mis hermanos y yo podamos crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento pleno y profundo de quién eres, en el conocimiento pleno y hermoso de quién eres, de cuál es tu salvación, de cuál es tu plan, de cuál es tu propósito, de quién eres, de cómo eres, Señor amado. Permítenos ejercitarnos y entrenarnos y que todas estas cosas abunden en nuestros corazones, que todos estos temas abunden en nuestras vidas, que abunden en nuestras vidas, poderoso Señor amado. Queremos, Señor amado, crecer en el conocimiento de Cristo, no estar ociosos, poderoso Dios, en cuanto al conocimiento de Cristo, poderoso Dios, sino antes bien llevar fruto, Señor, sabiendo que este fruto nos llevará, Señor, a no caer jamás y a tener una entrada amplia y generosa en tu reino, poderoso Señor. En esta hora, Señor, te pido sobre todas las cosas que aprendimos, Dios, que nos ejercites en el amor, poderoso Dios, en el amor por nuestros hermanos, en el amor por las personas que están a nuestro alrededor, en el amor, Señor, aún por quienes no conocemos y en el amor aún por aquellas personas que nos hacen frente, poderoso Dios, aquellas personas que son difíciles de tratar para nosotros, poderoso Jesús. Ayúdanos, Señor, a amar al otro, poderoso Dios, a amar, Señor amado, como tú nos amaste, Señor amado, no esperando un amor recíproco de nosotros, sino que nos amaste primero desinteresadamente, Señor amado, y por ese amor nos trajiste a salvación, nos trajiste con amor, Señor amado, nos trajiste con esas cuerdas de amor, poderoso Dios, nos trajiste a ti, Señor de la gloria. En esta hora, Señor, estamos, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que venga revelación que solo puede traer tu Espíritu, Señor, sobre tu palabra, poderoso Jesús. Te amo, Señor, y te bendigo, Señor, en esta hora, Señor, y creo que tú, Señor, abundantemente, Señor, llenas el corazón y la vida de mis hermanos con tu Espíritu, poderoso Jesús. Tú, Señor, abundantemente los llenas, Señor, en esta hora, Señor amado, para todo aquel que lo quiere, para todo aquel que lo pide, poderoso Jesús. Oro como lo oraba Pablo, para que tú, Dios, el Señor poderoso, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que sigamos aprendiendo estas cosas, Señor amado, para que también, Señor amado, seamos, Señor, renovados y crezcamos en ese conocimiento pleno y profundo tuyo, Señor amado, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, revestidos nosotros de ese nuevo hombre conforme a la imagen del Dios que nos creó, siendo renovados en ti, poderoso Dios, sabiendo que tú, mediante tu divino poder, nos has dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Amén y amén.